Hoy en Descargados tenemos a un artista que no solo escribe canciones, sino que también escribe páginas de su vida con acordes. Directo desde Plasencia y afincado en Madrid nos visita Lino Suricato, también conocido como Ángel Hernando. Un músico que ha crecido sobre los escenarios desde su primer grupo, Cuarto Creciente, hasta su proyecto más personal, que lleva ya 4 discos que desnudan el alba y abrazan la emoción. Viene a presentarnos La Puerta Abierta, un trabajo maduro, íntimo y colaborativo con figuras como Juanito Macandé, Íñigo Breguel o Albert Fuentes. Hoy abrimos esa puerta con él para descubrir qué hay detrás de cada verso, de cada fuego que le arde o le hiela. Bienvenido, Lino Suricato, a Descargados de Cargando la Batería. ¿Cómo Muy estás, buenas, tío? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, muy contento por estar aquí. Y nada, ahí a tope, tío. Ya te voy a poner fotitos, tío, Ole ahí. que ya que he montado todo esto. Bueno, tío, cuéntame, ¿cómo te trata la vida? ¿Cómo te trata la industria musical? Pues bien, ahí batallando siempre. Esto es una eterna batalla, pero bueno, la verdad es que muy contento. Salió mi cuarto disco hace 3 semanas, La Puerta Abierta, como has dicho. Y nada, salió el día 9 de mayo y ya el día 10 estaba tocando, así que Te voy a poner la portada del disco, tío, que ya que la tengo, ahí está, pues la ponemos. La Puerta Abierta. La puerta abierta. Espera, que te voy a mover esto, que ya que puedo tocar cosas aquí, que se vea. Y Ahí lo tienes perfecto. maravilloso. Tío, cuéntame, porque he estado leyendo que tú empezaste a tocar el contrabajo ¿Sí? y cómo cambiaste del contrabajo a la guitarra. Bueno, más bien porque empecé por ahí. O sea, yo como desde pequeño siempre había tenido como la pedra esta de la música, como Ujú. siempre digo que es lo único que he tenido claro en mi vida. Y bueno, yo quería hacer música y me apuntaron al conservatorio, hice la prueba para entrar y ahí era todo por ciencia infusa, o sea, no tenía ni idea realmente. Y más o menos quedé como a la mitad pues de 60 y pico que se Ujú. habían apuntado a presentarse a la prueba. Y yo realmente siempre tenía claro que quería la guitarra, pero directamente ese año no había, o sea, no había guitarra, ya no te digo de guitarra eléctrica, creo que ahora actualmente sí que Claro, es hay. que yo creo que no se daba, ¿no? Guitarra eléctrica. Había guitarra clásica, Ujú. pero directamente el año que yo entré no había, No no había, había ¿no? plaza. Entonces el siguiente instrumento que me llamaba mucho la atención era el piano, pero que solo había 4 plazas, con lo cual voló. Y yo tengo el recuerdo de estar allí sentado, eso ya te digo, con 7 8 años en la butaca con mi madre diciéndola, vámonos, yo Yo no. aquí no pinto Claro, nada, y ¿no? fue ella la que dijo con trabajo, que luego, a ver, es un instrumento que a día de hoy, bueno, siempre me ha gustado, la música al Ujú. final me gusta en todos los sentidos y todos los instrumentos te llaman, pero por aquel entonces pues era un niño, imagínate, con un contrabajo, me sacaba 4 cuerpos. Y eso que eres alto, ¿eh? Sí, pero bueno, bueno, siempre he sido alto, pero ahí era un mico, tío. Y nada, realmente empecé en el conservatorio, estuve como un año, o sea, no tengo formación de conservatorio Ujú. como tal, y rápidamente lo abandoné y empecé con lo. Bueno, pasé por un periodo que estuve estudiando percusión, la caja, Ajá. y fue como también otro año y medio, y ya a los 10 11 años empecé con la guitarra. También he estado leyendo que has estado 9 años con Cuarto Creciente, además en una gira, joder, con un montón de conciertos, teloneando a grupos como La Fuga o Maldita Nerea. Cuéntame un poco sobre esa experiencia, porque, joder, eso debe dar unas tablas. Pues sí, la verdad es que como te decía, siempre he tenido hiper claro, de hecho yo cuando era pues, a esas edades, en mi cabeza era como, "Buah", porque yo eso, vengo de Plasencia, que es una ciudad pequeñita, o un pueblo muy grande, como lo quieras llamar, y, y siempre mi sueño era hacer una banda, siempre decía, cuando me vaya a estudiar fuera, tal, como lo típico que te dicen, no, tienes que terminar esto, luego tienes que estudiar. Pero tuve la suerte que con 13 14 años montamos la típica banda de colegas Ujú. que empezó siendo un hobby y al final o sea, fueron al final 9 años. Estuvimos un montón Joder. de años, desde los 14 hasta los 22 23. Hostia, pero empezar siendo... ¿Erais todos menores de edad? Sí, claro. Éramos, claro, claro, claro. Teníamos 14 y de hecho tengo alguna anécdota que luego contaré de esa etapa. Y sí, empezamos, ya te digo, desde los 14 hasta los 23 y estuvimos, la verdad es que no paramos de tocar y hicimos también un EP autoproducido que se llama Algarabía, Ujú. que le sacamos como en la última etapa, el último año y medio, la típica historia hasta que dicen de salió el disco y se disolvió el grupo. Pues a nosotros nos pasó un poco eso. Pues paso. Pues pasó. Y así empezó todo, tío. Qué Como bueno. ahí a fuego.
Y dejaste Plasencia y te viniste a Madrid. ¿Por qué razón? ¿Qué puedes encontrar en Madrid que no encuentres en Plasencia? Bueno, Bueno, aparte de mucha gente y mucho tráfico. claro. Realmente antes de venirme a Madrid estuve 2 años y medio en Salamanca estudiando Ujú. laboratorio de imagen, como que siempre tenía ahí como un plan B, que luego al final con el tiempo me di cuenta que todo lo que había estudiado era como una tapadera para seguir con la música en verdad y encima aparte era todo relacionado con el arte. Claro. Y estuve primero eso, de los 18 a los 20 años en Salamanca, estudiando laboratorio de imagen y luego ya me vine a Madrid a Ujú. hacer el superior de sonido. Y de hecho luego lo acabé, me volví otra vez a Salamanca a comunicación audiovisual y ahí fue cuando Y eso sí que dije, es una ruina, estudiar comunicación sí, audiovisual. ahí estuve un tiempo y ahí ya fue cuando yo ya estaba empezando, de hecho habíamos sacado el disco este que te he dicho antes con Ujú. el grupo y yo ya estaba empezando a maquetar temas con el primer productor con el que curré para mi proyecto de Lino Suricato y como que me acuerdo un día en una clase de estas magnas dije, ¿qué hago aquí, tío? Y ahí fue el punto de decir, me voy a la Hostia, música directo. ese momento que estás estudiando y dices, ¿qué hago aquí? Es jodido, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí, o sea, la verdad es que siempre me ha acompañado. O Si te sea, quieres echar para atrás, puedes mover el micro, ¿eh? O sea, coges el vale, micro y guay. te lo llevas Vale, contigo. vale. Ahí. Siempre, ya te digo, siempre en eso tengo que agradecer mucho a mis padres, Ujú. porque yo era el típico pirado que cuando estaba en el colegio era como, yo quiero música, ¿no? Lo que siempre te han dicho, abandoné todo. Y ellos siempre me han apoyado, pero también con los pies en la Claro. tierra y gracias a ellos no la abandoné antes realmente. Al final, pues eso, me formé pues con los estudios que te he dicho antes, pero ya sí que con 21 o 22, como que ya te digo, voy una chispa en mí que dije, tira para adelante con la música, que al final es lo que te llena y lo que me da la vida y la verdad es que no me arrepiento, tío. Joder, pues eso está guay, tío, porque es la industria musical o la música es una decisión complicada, Hmm, pero apostar todo, justo lo hablaba en otra charla con Kitai, que dice, los músicos somos unos kamikazes. hmm, O sea, porque vas como en contra de todo. de la sociedad o del sentido común incluso, porque todas las carreras te llevan a... Hay como unas normas, ¿no? Tú estudias, Hmm. vas a la universidad, te haces un máster o lo que sea, y entonces empiezas a trabajar, ahí puedes ascender. Pero en la música es todo una lotería enorme. Hey, perdona que interrumpa este podcast, sé que te está encantando, pero antes de seguir quiero tomarme un minuto para hablarte directamente a ti, que estás al otro lado escuchando y disfrutando de esta charla. Cargando la batería es un proyecto independiente que hago con muchísima pasión, pero también con muchísimo trabajo. Hay mucho trabajo detrás de este podcast, desde la preparación, la grabación, la edición, la búsqueda de invitados, hasta cosas que realmente no se ven. Si te gusta este podcast, si alguna vez te ha inspirado, te ha acompañado en un mal día o simplemente te ha entretenido, te quiero invitar a dar un paso más. Hazte miembro del canal. ¿Cómo hacerte miembro? Pues tienes abajo un link, le clicas y ahí ves las opciones que hay. Cualquier cosa es bien agradecida. Pero ¿por qué hacerte miembro del canal? Pues porque los miembros sois fundamentales para este proyecto, para que crezca, para que se profesionalice, para que pueda seguir trayéndote contenido de calidad. Con tu apoyo puedo mejorar el sonido, traer más artistas, hacer especiales en directo y muchas cosas más que tengo en mente. No es solo una ayuda, es formar parte activa de esta comunidad que ama la música, la batería y las buenas conversaciones. Puedes hacerte miembro desde el link que hay aquí abajo en la descripción y de verdad, cualquier aportación suma y marca la diferencia. Gracias por estar ahí, por compartir, por comentar. Y si te animas a dar ese paso, bienvenido a la familia de Cargando la Batería. Seguimos con la charla. Es una batalla, sí. Yo ahora, bueno, ahora hace ya tiempo, en verdad. Yo cuando era chico, típico, que todo el mundo decía, pero la música, están locos, tal. Y no lo entendía. Y ahora sí lo entiendo, digo, hay que estar loco para, en plan bien, pero sí, tienes que tener ahí Hay que estar un poco algo, loco. sí. Porque si no, no arriesgas tanto. Al final estás arriesgando todo el rato. E incluso yo creo que es un camino, yo aprendí a vivir con la incertidumbre esa que es difícil al final, pero también creo que o aprendes a convivir con ello o todavía es más complicado, tío. Es que yo creo que si no te come, ¿no? Mark Martin, un productor que charlé con él hace poco, me decía que en el fondo la música o las discográficas son casas de apuestas. Hmm, Tú estás apostando por un producto que en este caso eres tú
y estás apostando por tu música, por tu producto y tal, y que es una apuesta al todo. Tú dices todo, all in, Mm. todo para allá. Pero No te garantiza, nunca. Claro, esa es la cosa, tío. no, en la música no hay nada garantizado No, no, y aparte que no hay una fórmula, no no hay. O existe, sea, ni un a cada camino uno a ti te puede funcionar una cosa, a mí total. otra, y hay ahí como que no se sabe por qué realmente, ¿no? Exacto. Por supuesto hay trabajo, pero hay más cosas ahí. Claro, de hecho, joder, los técnicos de los conciertos o los que montan escenarios y tal, en el fondo están como más seguros y mejor pagados seguramente que muchos músicos profesionales y Totalmente. tienen una estabilidad mejor. No sé, o sea, me parece curioso que la gente que defiende la música encima de un escenario estén en situaciones tan complicadas muchas veces. Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, mi primer disco se llamaba No sé qué pasará mañana, que salió Ujú. en el 2016. Y a veces, o sea, no Y hay que además poner. fue por crowdfunding, ¿no? Sí, el primero lo financié por crowdfunding, que cuando lo pienso digo, "Joder, no sé cómo lo Claro. conseguí, porque yo ahí acababa de empezar, o sea, llevaba 9 años atrás con el proyecto, pero como Lino Suricato era lo primero que hacía. Y bueno, pues súper agradecido estaré toda la vida, pero eso, a lo que iba es que ese disco se llama No sé qué pasará mañana, Ujú. y podría haber llamado el segundo No sé qué pasará mañana 2, No sé qué pasará Sigo mañana 3. pensando, sigo sin saber qué pasará mañana. Claro, tío, seguimos ahí y ya está. Bueno, pero eso es un poco la vida, ¿eh? O sea, la vida Sí, nunca sabes para qué va a todo. pasar mañana. Lo que pasa es que en la música es aún más incertidumbre. Totalmente, tío. Pero claro, se nota una evolución tanto emocional como sonora a través de tus discos, ¿no? ¿Qué es lo que se puede notar a través de tus discos en tu transformación? Bueno, pues al final eso es una evolución que sale de manera Ujú. natural, porque al final estás todo el día, bueno, yo en mi caso estoy todo el día, o casi todos los días, también me gusta parar a veces, ¿no? Pero Es necesario. es necesario para no vetar. Pero, pero al final yo siempre eso, compongo de lo que voy viviendo y al final, pues como todos, vamos viviendo cosas distintas. Y luego, aparte, yo siempre, que tiene su punto bueno y no tan bueno. Nunca he tenido claro, tío. O sea, a mí me gusta la música y si me Ujú. dice algo, me llega y ya está. Y me da igual el estilo realmente. Sí que siempre digo que vengo de la música del pop y el rock, pero como que tengo un abanico bastante grande. Ujú. Entonces yo creo que en cada disco se refleja un poco eso, distintas etapas y tiene como distintos vestidos, que al final también siempre he perseguido un poco eso en el sentido de que no, como lo que te decía, no tengo un estilo hiperdefinido a la hora de escuchar, a la hora de hacer me pasa un poco lo mismo. Ujú. Entonces, cada disco, el primero era más pop con tintes más country quizás, el segundo era más pop rock, que es lo que me amaba desde chico, el tercero, que es el que hice con Juanito Macandé, pues es más experimental, más fusión, dentro de que todos mantienen mi esencia. Y este disco, que por eso ocurra con tantos productores, como pues todo lo que tenía en la cabeza, entonces yo creo que en cada disco se ve eso, está en mi esencia, pero hay cosas distintas que también, primeramente por mí, por no aburrirme de Ujú. hacer lo mismo, y que luego es lo que te digo, al final, si tú ves mi Spotify, hay de todo, entonces son influencias que tienes ahí que al final es un cóctel musical lo que... Claro, porque al final cada persona se ha visto influenciada por música durante toda su vida, que le Mm, ha llenado de diferentes formas y modos, y no siempre es del mismo estilo musical. Y mm, entonces entiendo que vaya por ahí. Pero claro, La Puerta Abierta es como un diario emocional, mm. ¿no? ¿Hay alguna canción de ese disco que te haya costado más componer o que haya sido más dura? Pues la verdad es que en este disco te diría que no, o sea, no, o sea, trabajo ahí por supuesto, pero han sido como canciones de estas que han salido en el momento, luego por Ujú. supuesto le doy mil vueltas. En cuanto a la música, por ejemplo, en este disco lo tenía como bastante claro lo que quería, antes de meterme a currar con los productores ya las maquetas iban en esa dirección. Ujú. Y las letras siempre al final me pasa, ya cuando voy a ir al estudio, aparte de haberle dado ya 50.000 vueltas, siempre doy un repaso final. Y no, o sea, no es, en este disco no hay una canción que diga, pues he estado 3 meses para componerla. O sea, Ya. no, ha salido todo bastante... También te digo, yo creo que por eso ahora estoy vacío. No sé, también me pasa un poco que siempre que hago un disco Lo no, has dado todo. no compongo, o sea, Ujú. porque estoy tan metido en la movida que no tengo ideas sueltas, pero ahora sí, por ejemplo, sí me está costando con lo
con lo que con lo que quiero hacer, que bueno, también ahora estoy disfrutando de la salida del disco y tocando, pero en este disco en concreto ha salido todo bastante fluido a la hora de la creación. Qué guay. ¿Has sufrido maquetitis? ¿Sabes lo que es la Sí, maquetitis? pues con este disco quizás lo mismo un poco, no tanta, tío, porque Ujú. no... También aprendió, sé muy bien cuál es el concepto y también de hecho yo me dedico al tema de producir y grabar a otros grupos Que eso lo ayuda. vivo con ellos y yo con mis movidas también me ha pasado, evidentemente. Eh, y sí, al final lo que dices, tío, que cuando tienes ahí unas canciones que llevas lo mismo grabadas un año o tal, siempre cuesta salirse de ahí, que por eso también a mí me gusta currar con productores que lo cogen desde fuera, porque al final tú estás ahí metido en la movida y siempre viene bien una opinión externa. Claro, te ha producido, por ejemplo, Candy Caramelo, Juanito Macandé. Bueno, Juanito Macandé ahora es One Medina. Juan Medina, Juan Medina. sí, está ahí el tío a tope con la guitarra, es un crack. Yo flipé con Juanito Macandé porque era percusionista o De batería, ¿no? Eso. sí, percusionista de la leche, tío. Sí, El sí, sí. A mí tío esto me lo contó Víctor de Tantam. Me dijo, si lo Juanito revienta. era brutal, Sí, tío. sí. Sí, él Y también estuvo. con Íñigo Breguel. ¿Qué Eso es. buscas de un productor cuando decides trabajar con él? Pues mira, esta vez en las canciones. O sea, me he dejado llevar por las canciones. Ujú. Quería ya, como hemos dicho antes, los dos primeros discos los curré con Candy, el tercero con Juanito. Es una experiencia súper guapa y que no descarto volver a repetir. Pero esta vez, como ya te digo, como soy tan caos a la hora de estilísticamente y un poco en la vida también, pero bueno, hablando de la música. Eh, no tenía, o sea, que me deja llevar por las canciones en plan de esta canción es para esta persona porque sé que la va a entender y luego aparte son todo gente con la Ujú. que o ya había currado antes o hay relación y básicamente buscaba eso, una canción afín a lo que esta persona produce o por el estilo que va Ujú. y que entendiera lo que yo quería en la cabeza, que a veces es complicado también entenderme. Tiene que ser complicado, ¿eh? Entrar en la cabeza de otra persona, ¿eh? Me Sí, da igual el motivo, pero tiene que ser complicado. Pero claro, un productor, Mark Martin, que es como un productor muy top y tal, me decía que las canciones, los álbumes no se terminan, se abandonan. totalmente, tío. Sí, sí. Sí, yo de hecho este disco he tardado un año y medio largo, Ujú. que ha durado más que una película, que hacer una película, tío. Porque eso, he currado en un montón de sitios, aquí en Madrid, en Santander, en Palma de Mallorca, en Plasencia. Y sí llega un punto que dices, ya está, tío. O sea, pero es difícil llegar a ese punto porque incluso con el tiempo siempre pasa, escuchas algo y siempre volverías a cambiar algo, o una palabra, o "Uf, este arreglo tal". Pero claro, es que no hay un botón que No, diga, ya está. una vez hecho, No, hay eso ya veces que es está. verdad que las tienes muy claras, en plan, dices esto es, pero, o sea, como trabajo global cuesta un montón, tío. Ya. ¿Hay alguna canción que te haya marcado un antes y un después en tu carrera o en tu vida personal? No, puede ser tuya o puede ser de otra persona. Eh, o sea, ¿marcado en qué sentido? Pues que te haya cambiado. O sea, algo que, yo qué sé, la típica canción que ha sido un cambio. Que te ha enamorado, que de repente te has parado a escuchar la letra o que en un momento específico de tu vida has dicho, ostras. Vale. Pues la verdad es que así específico, o sea, me pasa con mucha música que me llega dentro, pero no hay, o sea, momentos sí que tenga yo en la cabeza, la verdad es que no, tío. O sea, lo que te digo, al final, y con mis canciones un poco, sí, son todas hijas mías, entonces tampoco te puedo decir, pero eso, escuchando, es que hay mucho, tío, mucha música que al final te emociona, pero no en plan de, guau. O sea, a mí cambiarme la vida como tal, creo que no. Igual luego salgo y digo, hostia, pues esto Hostia, pues sí. esta sí que me cambió la vida. Claro, y te llamo y digo, oye, Diego, pero así a voz de pronto no, tío. Claro, a mí la primera persona que Hay me grupos habló, que me han marcado, eso sí. por ejemplo, Pues de mi tierra, Robe Iniesta, Extremoduro y tanto ahora como Robe. Es alguien que es verdad que cuando mira que lo he escuchado puede ser la persona que más haya escuchado. ujú, Y, y y, encima siendo de Plasencia, es claro, como un orgullo, ¿no? sí, tío, de toda la vida al final. Y eso evidentemente sí me marca y lo escucho y digo, joder, qué guay, tío, no sé, ahí hay algo especial o yo qué sé. Antonio Vega me pasa un poco igual Ujú. cuando lo escucho.
Pero eso, son como gente que admiro, pero bueno, sí, por decirte dos, te podría decir estos dos artistas, pero no una canción en concreto. Es como la obra y su manera de, tanto de uno como de otro, su manera de hacer canciones, Y de de contar transmitir, historias, ¿no? tío, eso es. Claro, hablando de Robe, la primera persona que me habló de ti fue Albert Fuentes. ¿Mm? ¿Qué ha aportado Albert Fuentes a tu disco? Seguro que aparte de las baterías. Sí, bueno, Albert y yo, tío, llevamos juntos desde chiquititos, o ¿Pero sea... sois amigos desde Sí, niños? desde niños. De Ah, qué guay. hecho, yo creo que fue cuando te he dicho antes que estuve estudiando percusión, Ujú. que yo también eso, pues tenía 10 añitos, tío, y la verdad es que ahora lo pienso, pues eso, como era un loco de la música, venga, pues caja. Y yo era tan pequeño que me acuerdo estar ahí como en una esquina y ahí fue cuando apareció Albert. Y ahí nos conocimos, él es un poquito más mayor que yo, como Ujú. 3 o 4 años, vaya, al final igual. Y eso, pues yo ahí con 10 años evidentemente no salía, salía, pero no luego ya cuando empecé a salir con 13 14 que ya de hecho ahí fue cuando empecé yo con el grupo, ahí como que otra vez nos volvimos a juntar Ujú. y desde entonces toda la vida, tío. O Joder, sea, qué guay. hemos hecho... En la época de cuarto él ya estaba allí, de hecho alguna vez se subió a tocar con nosotros Ah, qué bueno. y luego desde entonces en todos mis discos, es verdad que en este ha metido las baterías de París, que es uno de los temas del disco, pero en todos mis discos siempre o me ha ayudado en algo de la letra o ha hecho coros, o sea, al final en toda mi obra ha estado él siempre ahí Qué y maravilla, es como tío. al final es un hermano, tío. ¿Has colaborado con artistas como El Canijo de Jerez, Chris Méndez o Fabián de Cuesta? ¿Mm? ¿Qué tiene que tener un artista para que quieras colaborar con él? Bueno, pues principalmente buena onda, tío, y admiración. Con toda la peña que he currado es porque me gustaba su obra, son gente que se ha cruzado en el camino este loco de la música y quiero pensar que también le gustaba mi obra y por eso al final hemos hecho ahí algo... Total. Siempre al final es eso, buen rollo y admiración, tío. Ujú. ¿Y hay alguien con el que quieras colaborar, que te gustaría mucho colaborar? Mm, pues yo qué sé, Antonio Vega, pero ya no se puede, por ejemplo. Está complicado. Está complicado. No sé, es que al final te digo, hay mucha gente, tío. O sea, lo bonito del arte es que es libre y nunca paras de escuchar cosas nuevas y hay un montón de gente. Tampoco te voy a decir uno en concreto porque hay mucho, tío. Hay mucho. ¿Quieres tocarte un temita? Venga, vamos a ello. Pues el que tú quieras. Joder, me encanta que la gente se traiga guitarras. Despierto y te busco y pocas lo encuentro, ¿por qué será? Y nunca te veo y siempre te siento hasta el final. No sé por qué llegas, pero si te quedas me da felicidad. Tiré la moneda y salió otro poema de la oscuridad. Qué bueno que viniste y nunca me dejaste. Estabas por el aire, estaba en cualquier parte. A veces me araña, me coge y me lanza a la inmensidad. El folio es tan blanco y yo aquí temblando, queriendo volar. A veces me duele, te encuentro entre andenes, me giro y no estás. Y siempre me cura, me suba la luna con ritmo y compás. Qué bueno que viniste y nunca me dejaste. Estabas por el aire, estaba en cualquier parte. Qué bueno que viniste y nunca me soltaste. Estabas por
Qué bueno, tío. Qué bueno. Qué bueno que viniste, Diego. Qué bueno que viniste. Qué bueno que viniste, Ángel, tío. Tío, ¿cómo convives con tus canciones antiguas? ¿Te identificas todavía con ellas o te cuesta volver? Bueno, hay algunas que sí, evidentemente, y otras que me cuesta, como dices tú. Y luego también es verdad que con el tiempo lo mismo, ahora que he empezado otra vez a girar, hay canciones que hacía tiempo que no tocaba y para este repertorio las he rescatado. Entonces, bueno, va cambiando. Al final luego hay... Y yo creo que nos pasa a todos un poco. Todos los que hacemos canciones son como un diario, una etapa de nuestra vida y todo cíclico. Entonces, hay cosas que te vuelven a pasar o por algún colega estás como otra vez recordando todo eso. Y eso, al final va cambiando. O sea, hay algunas que sí que siempre me sigo, pues yo qué sé, no sé qué pasará mañana, por ejemplo. O sea, creo que la tocaré toda mi vida porque... a no Porque ser que- no saber qué pasará Claro, mañana. no sé que haya por ahí algún adivino, que siempre hay alguno. Pero sí, hay canciones que a pesar del tiempo las has escrito tú y las sientes, las sigues sintiendo. Sí que es verdad que para cantarlo necesito sentirlo o sentirme identificado, a pesar de lo mismo no estar en ese punto en concreto ahora. Pero es verdad que lo cantas y te lleva a ese ese lugar momento, o ¿no? a esa persona o todo eso, tío. La magia de las canciones. ¿Hay algún hilo conductor en La Puerta Abierta que vaya a través de todas las canciones de ese disco? Bueno, al final hay un mensaje ahí global que yo me da cuenta, o sea, porque cuando estoy componiendo no estoy pensando ni siquiera en hacer un disco. Estoy siempre haciendo canciones en casa, grabando, y todas tienen ahí como un toque como esperanzador y luminoso, a la vez que nostálgico y ya te digo, es algo que me ha costado ver porque, joder, soy un tío positivo, la verdad, pero bueno, tengo también mis días de decir, esto es una locura, Claro. como todos, ¿no? Y analizándolo me doy cuenta que es porque la mayoría de las veces que escribo, siempre dicen que cuando escribes las mejores canciones es cuando estás jodido. Y sí que es verdad, porque ahí necesitas como sacarlo, pero yo me he dado cuenta que la mayoría de mis canciones están hechas cuando estás en el barro y estás subiendo hacia la luz. Entonces yo creo que por eso todas tienen como ese toque, como te decía, más luminoso y esperanzador. Y el hilo es un poco eso. Al final, ya te digo, al final estoy hablando todo el rato de mí y que a veces lo pienso y digo, joder, soy un pesado. Como para salir un disco todo... Pero no lo puedo evitar, tío. También al final escribo de lo que vives. siento y un poco eso. El hilo conductor es, al final, esta última etapa. Hablo mucho pues, de la incertidumbre, pero a la vez de tirar para adelante. Hay un tema que se llama Todo para adelante ya, que habla de eso, ahí, claramente. Y ese es un poco el hilo que tiene todo el disco en completo, vaya. Para alguien que no haya ido a un concierto tuyo, ¿qué se puede esperar? Pues a un tío haciendo las cosas de corazón. Tengo varios formatos, dependiendo a qué sitio voy. O voy con banda cuando se puede ir con la banda entera, que es complicado llevar una banda entera, pero bueno, siempre que se puede voy, tío. Voy o con otro músico en acústico, o a veces voy yo directamente con la guitarra. Y cada concierto, aparte de ya el formato, siempre es distinto. O sea, siempre tiene, a pesar de que el repertorio, encima ahora lo que te digo, tengo pues publicadas con este último disco hay como 30 y pico canciones, entonces me da pie a jugar. Incluso ahora tengo un repertorio que le tengo ahí, pero depende cómo vea el público, pues adelanto, quito. Vas Eso, bueno, modificándolo en, claro. en el mismo directo. Cuando voy yo solo, porque si voy con músico... Aquí los otros, no, pero no era esta. Claro, ahí me matarían y tendríamos un problema. Pero sí, cuando voy yo solo, tío, voy jugando con eso. Tengo ahí como un repertorio fijo, pero luego tengo como un OB que voy quitando y poniendo. Y ya te digo, principalmente tanto un formato otro, a una persona disfrutando haciendo lo que ama y pasándolo bien e intentando que la gente lo pase bien, tío. ¿Y qué fechas tienes en el horizonte de conciertos? Pues esta hora en Valladolid, Vigo, la semana que viene voy a Burgos y luego en verano voy a hacer alguna cosa suelta que vamos a anunciar próximamente en redes y luego el 3 de octubre, si no me falla la cabeza, viernes 3 de octubre presento el disco aquí en Madrid. Qué guay. Ese sí, por ejemplo, es con toda la banda y seguir rodando, tío. ¿Dónde lo presentas? En la Sala Cadabra, que era el antiguo Costello. Está. Pues Muy ahí. guay. Bueno, de hecho, esta foto que tienes aquí, esta es la Sala Cadabra.
¿Me Ahí equivoco? está. Sí, Sí. eso es. Ahí Ese con es. la gran Laura Soya, también te la recomiendo, una super guitarrista, tío. Y sí, esto fue el fin de gira del disco pasado, que fue en octubre-noviembre del año pasado. Ujú. Y tío, ¿cómo, ¿cómo te trata la industria en este sentido? O sea, ¿cómo mueves tus conciertos? ¿Tienes alguna agencia detrás, alguna oficina o tú te lo guisas y tú te lo comes? Pues al final siempre, o sea, como digo, yo tengo gente que me ayuda, pero en el tema bolos, bueno, en todo en general, al final, aunque tenga peña que me ayuda, siempre soy yo como el último filtro, o sea, siempre al final estoy yo pendiente de todo. Ujú. Y en el caso de bolos, pues yo te digo, peña que pues agentes de zona también, y luego al final eso, como con este proyecto llevo 9 años, al año que viene cumplo 10, más anteriormente los 9 años, pues cada vez te va conociendo más gente y eso, bolos que te llaman directamente o también bolos que muevo yo y ahí hago yo un poco de, bueno, un poco no, de oficina, de todo, auto todo, tío. Claro, Sí. es que cuando hablo con gente que tiene proyectos como el tuyo, que son muy personales y que los están moviendo ellos, de lo que me hablan muchas veces es como que no hay espacios o que no hay mucho movimiento, que es muy complicado conectar con el público. ¿A ti te pasa eso? Sí, a ver, evidentemente es un mundo, tío, complejo y si ya es complejo para alguien que tiene un super manager y tal, pues imagínate a alguien que no lo tiene como tal, o a pesar de, pues este disco sí que lo he sacado con un sello, con Calaverita Record, que me está ayudando un Ujú. montón. También están empezando a mover ellos cosas de bolos y así. Yo lo que más veo, tío, no sé si es porque empecé muy jovencillo y me he movido un montón, que más que en salas, porque al final salas, si lo te organizas, también es verdad Ujú. que no puedes cerrar de aquí a un mes porque está todo copado, en verdad, o sea, tienes que ver con miras de meses, ir Sí, sí, cerrando, porque si no muy es por delante. imposible, Ujú. tío. Donde más complejidad veo yo, por ejemplo, a la hora de entrar bueno, en ciertos, en la mayoría de festivales, cosas como más sí, como más, por entendernos más grandes Ujú. o que, Más mainstream, que ¿no? A lo llegas a mejor. más gente, Ujú. exactamente. Llevo años y conoces la mayoría de colegas que nos dedicamos a esto, unos están más posicionados que otros y vas viendo un poco cómo va todo, tío. Entonces sí, Entonces, lo claro, sí que difícil de un cuesta. festival es conseguir entrar. Claro, o sea, todo el rollo, pero bueno, hablo de festivales que es lo primero que se me ha venido, pero para cualquier cosa, rollo, yo qué sé, que coloquen una canción tuya en una peli, por ejemplo, una promo de una Ujú. publicidad, todo eso al final creo que ya no depende de la canción en sí, que por supuesto es lo primero y eso está claro, pero creo que hay muchos factores que ya no dependen de uno solo, o incluso para todo, tío, para... Pues que al final creo que la industria musical, gran parte de su funcionamiento va a través de contactos. Sí, total. De... Y además tener los contactos adecuados, porque no son Sí, todos saber a los... qué puerta llamar, tío. Claro, y creo que en este tema, pues yo qué sé, las agencias de managers o las propias... No, no sé, es que tampoco sé muy bien cómo funciona una discográfica, pero me imagino que una discográfica abre muchas puertas, estar con Sí. una discográfica potente, pero a la vez también eres un número más, porque esa gente mueve a muchos artistas. Entonces, claro, como decíamos antes, nunca sabes cuál es No, tío. el camino adecuado, ni sabes que si este camino es el bueno y ese es el malo, es complicado, tío. Sí, es un mundo, tío. La verdad es como ha empezado la entrevista o la charla. Es rollo una batalla constante, tío, y cuando crees que lo entiendes, dices, no, no, no lo entiendo Te realmente. das cuenta que no. No. ¿Y cómo manejas la frustración? Pues a base de años, tío. Tengo evidentemente momentos de... Ahora estoy en un punto bastante zen, bastante guay, tío. Ujú. Porque sí que, pues eso, hay momentos que dices, ya me podría haber dedicado a algo más normal. Lo que pasa que ahora también te digo, estoy en un punto, tío, que digo, cuando me dicen, porque es también como muy común, tanto entre... Pasa más con la gente de fuera de la música, dentro de que Ujú. la gente de la música también a veces pasa rollo, guau, tío, es que este mundo es que es muy complicado, es que las penurias, ¿no? Que está claro que las hay. Pero, tío, ahora estoy en un punto que digo, para mí, por ejemplo, sería más complicado estar 8 horas en una oficina o haciendo un curro que no me llena, tío. Y eso también es como que algo que he tenido claro siempre, pero a veces es verdad que se te olvida. Y yo qué sé, cuando tengo esos momentos, pues tío, tampoco soy muy de mirar atrás, pero sí, hay momentos que hay como que mirar atrás y decir, joder, al final llevo más de mi vida haciendo esto
Entonces, y agarrarte a las cosas buenas, tío, y de todo hay un punto ahí que te hace agarrarte y tirar para adelante. Y luego también me ha venido muy bien el llevar, en eso por ejemplo sí se lo agradezco a Madrid, que muchas veces me preguntan, ¿y crees que es necesario venirse a Madrid, tal? Ujú. No lo pienso, o sea, nunca lo he pensado, pero hablando por mí, porque se puede hacer desde un montón de sitios, pero hablando por mí, en la época que me vine, con 20 años por ahí, sí que me vino de la leche, tío, para conocer un montón de gente que nos dedicamos a esto y darte cuenta que realmente no estás loco. No, que si no te... O que eres un loco entre muchos O locos entre también. muchos locos, pero bueno, eso mola, ¿no? Y a lo que voy con esto, ya no solo por eso, que ves la realidad de lo que es la música, de tanto de grupos como músicos que tocan para otros, que dices, esto, tío, es así, y también es algo que como que lo he mamado desde pequeño, en plan de gente que he tenido cercana, y era como, o sea, ya sabía dónde me metía, entonces, bueno, te agarras a todo eso y a decir, bueno, pues tío, al final es pasito a pasito, vivir al día y de momento y seguir para adelante, tío. Eso es... Si pudieras cambiar algo de la industria musical ¿Mm? a mejor, ¿Mm? porque siempre se puede cambiar a peor, ¿qué cambiarías? ¿Qué te gustaría que cambiara de la industria musical? Entonces, no sé, tampoco cambiar como tal, es que son... Intentaría de alguna manera eso, que la gente lo valorara de otra manera, tío. Porque como que lo que tú has dicho alguna vez también, que es como que se está convirtiendo en entretenimiento, que tiene esa Total, parte total. de la música, pero no es solo entretenimiento, tío. Claro, es que tiene una parte de cultura muy fuerte y creo que se está olvidando. O sea, que la Mm, parte cultural o... Pero yo lo he comentado muchas veces. Yo creo que hay como un gap, ¿no? Como un espacio muy grande, un agujero gigante entre el público general y la industria musical. Ya no hablo, o sea, desde tocar un instrumento. O mm, sea, muchísima gente no ha tenido un instrumento en sus manos y si lo ha tenido, no sabe ni idea. mm. O sea, de hecho, hace poco, bueno, ayer escuchaba a Mario Vaquerizo en un podcast que le preguntaban, ¿pero tú sabes tocar la guitarra? Y literalmente dijo, yo no pierdo el tiempo en tocar un instrumento. Ya, Y él tiene un grupo que creo que hacen playback y que no tocan ninguno. ya. Entonces, Y que lo petarán, ¿no? y que, sí, sí, además, pues mira, creo que Funciona. están en las noches del botánico y tal. A eso me refiero, o sea, cuando... Y esto es un caso, o sea, no estoy diciendo que sea su culpa y él tendrá una fórmula que le funciona y todo es Sí. perfecto. Pero claro, cuando el público en general nunca le ha entrado la curiosidad por tocar un instrumento en las clases del instituto, en el colegio, que es cuando a lo mejor puedes tener más acceso a la música, lo máximo que vas a tocar es la flauta dulce, Totalmente. pues poco te va a llamar la atención eso. Claro. Entonces, si ya estamos hablando de tocar un instrumento, pues imagínate de lo lejos que están de producir un disco. Claro. Sí, tío, yo también entre semana me dedico a dar clases de guitarra, tengo ahí Ujú. un montón de alumnos, y lo ves, tío, que está guay también ese punto de decir, "Joder, hay mucha gente, vienen a tope, en plan, quiero tocar tal, y sí, hay mucha peña que sigue para adelante, pero luego cuando ya te metes en la movida dices, hostia, que esto no, como desde fuera se ve Fácil. fácil y divertido, pues es como Ujú. yo también, pero luego como que realmente apostar por ello cuesta y es lo que la gente realmente no, o lo típico que te dicen, no, pero tú te dedicas a lo que te gusta y te lo pasas bien, que es como ya, Ok, pero claro, viviré de pasármelo bien. claro, tío. Cuando vas al Mercadona, tú dices, pues yo me lo paso Claro, totalmente, estupendamente. claro. Entonces yo qué sé, tío. Pero tampoco, porque es algo que lo piensas constantemente, lo hablas con unos y con otros, y no sé cuál sería la fórmula, o sea, no sé ahora mismo, tío, cuál es la Yo, movida. yo hay una... Yo creo que hay un... Lo guay es que se pueden mirar a otros países y aprender de otros países y de Mm, cómo funciona la cultura. Yo veo mucho que en Estados Unidos como que se fomenta mucho tocar instrumentos, ¿no? O sea, que tanto en el colegio como en el instituto y luego en la universidad tú puedes formar parte de la banda, además pues tocar lo que tú quieras, desde viento, guitarra, batería, lo mm, que tú quieras. Y creo que en general, y no creo que todos los americanos sepan tocar instrumentos, pero sí que hay como más cultura hacia el instrumento, ¿no? mm, Ben Wirs yo me contaba que él empezó a tocar la batería
en los drum corps en el colegio. Claro. Y de ahí pues estuvo hasta compitiendo con drumlines y pues esto que hacen en los estadios, que también está como muy fomentado con el deporte. O sea, como que eso lo fomentan mucho. Incluso tú puedes tener becas y estar estudiando en una universidad becado, tocando la batería o, practicando un deporte. Sí, Y sí. aquí eso no. Nada, nada. O sea, aquí nada, que tú tocas un instrumento, pues ¿cuántas veces te habrán dicho, muy bien, tocas la guitarra, haces tu música, vale, ¿y en qué ¿Pero a trabajas? qué te dedicas? Total. Yo, por ejemplo, que eso, ahora hablando de esto, yo tuve la gran suerte, tío, en el colegio. Aunque ya te digo, yo siempre cuando nací había una guitarra en mi casa de mi padre y siempre Ujú. como que es algo que lo he tenido ahí. Pero con eso, con 7 8 años, tío, había un profe en mi colegio que él era músico. Y estaba, tío, empezábamos las clases tocando con una acústica. Y de hecho yo era había lo típico en esa, el delegado, el subdelegado. Yo Ujú. eso siempre pasaba, pero era el encargado de llevar la guitarra, tío. Y era yo, por las mañaninas, le llevaba la guitarra. Y así parece una tontería, pero hostia, a mí eso, tío, dije, aparte de que guay, este se encargaba de, tenía allí un grupo en el Ujú. colegio, que era el típico grupo que tocaba para convivencias y tal. Y siempre es como, realmente es la primera vez que yo veía a 4 tíos tocando en directo una batería, un bajo y una guitarra y una voz y de decir, "Uf, ¿qué es esto, tío?". Me voló Qué la guay. cabeza ese momento y fue gracias a eso, Claro, realmente, o en gran parte, tío. Eh, y ahí se juntó eso, que yo ya tenía esa chispa y que encima lo vi en directo, pero lo que hablamos antes, si tu música, o sea, las clases de música es una flauta, que yo me acuerdo que con un que es colega, que era horrible. la flauta eléctrica, porque la tenías ahí en la mochila que estaba llena de mierda y eso no, eso como se afina, tío. Bueno, no se puede afinar, ¿no? No se Eso puede, yo creo, pero yo creo que si la tienes mal cuidada, peor aún, peor suena aún. peor todavía. Entonces, claro, así, tío, yo qué sé. Y me ha pasado de estar en clases cuando ya era un poco más mayor en la época de bachiller y que la liabas un poco y te echaban y te decían como, "¿Pero tú quieres?". Porque yo era como el típico de la pedra de la música. Yo ya tenía el grupo y todo, ya sabían que yo estaba ahí. "¿Pero tú quieres música? Pues vete a la orquesta", como encima como Sí, despectivamente, es como, como, hey, claro, a nada que no lo tengas claro, no, a no la hagas ni el orquesta. paso de Ya, decir, de voy a aprender, tío. O sea, entonces, pues yo creo que vendrá todo un poco de ahí, tío. No sé ahora mismo cómo estará la cosa, si seguirá igual, peor, mejor, no lo sé. pues no lo sé. Yo creo que no muy bien. No, no, yo No anda tampoco lo muy creo, bien. yo tampoco lo creo. Bueno, vamos a hacer ahora una rondita de preguntas cortas, ¿Mm? que ya queda poquito, y luego pues tocas un temita Guay, tío. y nos despedimos. Vamos a ello. Venga, si fueras un instrumento, ¿cuál serías y por qué? Pues te voy a decir la guitarra, que es lo que más he Ujú. tocado, pero bueno, al final, pues porque eh, me parece una bonita forma de expresar sentimientos y Ujú. expresar cualquier cosa realmente a través de la música, de las notas, tío. Al final es un idioma, tío. Totalmente. Yo eso también lo pienso. Mm. ¿Tienes algún ritual antes de salir a un concierto? ¿Alguno que te dé especialmente vergüenza admitir? Así especial, no, la verdad, no hago tampoco, o sea, intento estar tranquilo, pero pues eso, vergüenza no me da. Y no, no tengo, o sea, no, tampoco hago, bueno, alguna vez rollo si es un concierto así, en plan, sobre todo con los de banda, tío, al Ujú. final me pongo más nervioso, porque mira que voy siempre acompañado de musicazos. Pero cuando estoy yo solo voy yo libre y yo qué sé, si la cago pues tiro para Pues, adelante, pero cuando estás con banda ya es como yo qué sé. Y sí que había momentos pero eso es por la responsabilidad, ¿no? también, claro, tío, sí. Sí, por eso y yo qué sé, al final me pasa. Cuando voy con banda siempre, tío. Entonces sí que hay momentos ahí que me he visto como saliéndome de mí viéndome y digo, ¿qué haces, tío? Rollo. Así como en la pregunta, en la película Soul, esto Sí, te que sale. ese momento, ¿no? Que te ves desde fuera. Y me he descubierto rollo con incienso, canciones rollo tal, y con una tila, ¿sabes? Y es verdad que me relajaba, pero no lo hago, o sea, no lo suelo hacer eso, la verdad. Suelo estar Ujú. normal con la gente y luego como 10 minutos antes, 15 intentar estar a mi bola solo, solo. Solo, solo. Incluso cuando estás con banda. Bueno, cuando estoy con banda, estoy con la banda, Vale. que eso me tranquiliza también, la verdad. Hombre, si tienes el colchón de que son unos musicazos, Claro, sí, sí, mola y aparte que eso son. siempre da tranquilidad. Sí, somos amigos de también hace muchos años y me encanta compartir con ellos, tío. Qué bueno, tío. ¿Qué canción tuya pondrías para enamorar a alguien? Para enamorar a alguien.
Eh, de las nuevas te pondría, por ejemplo, París, Ujú. que es justo la que voy a tocar para despedirme. Ah, bueno. Y yo qué sé. Te iba a decir, tengo que decirte que puede ser, pero claro, tengo que decirte habla de lo contrario, que es como hasta luego. No sé, de París te digo ahora mismo. Fenomenal. ¿Con qué artista vivo o muerto te gustaría irte de cañas sin pensarlo? Eh, con... A ver, tío. Siempre esas preguntas, macho, a veces cuando las escucho por ahí digo... Es como un poco me pasa lo que antes te he dicho. Mira mucha gente, tío, pero... Mira, Carlos Chauen, por ejemplo. Uf, Que me tiene que flipa. ser guay, tío. Sí, me flipa lo que hace. Si tu vida fuese una peli, ¿Mm? ¿cómo se titularía y qué actor la interpretaría? ¿O te gustaría que la interpretara? Pues si fuera una peli, te diría Hacia Ruta Salvaje, Mm. que me siento muy identificado. Hostia, pero es un poco triste, ¿no? Esa película Ya, acaba pero bueno, el tío regulinchi, como ¿no? que tira apuesta por sí. Pero bueno, siempre es una peli que me ha llegado, tío. Y interpretarla, no sé, tío. Coronado, por ejemplo, que es alguien que me mola. Hostia, José, lo que José pasa es Coronado. que está ya... José Ya, está mayor ya, ¿eh? pero bueno, tío, nunca es tarde. Venga, ¿cuál es la pregunta que más te hacen en las entrevistas y que ya no sabes responder? Que ya no sé, Sí, o sea, pero que no sé, en plan que de... ya es como, joder, lo típico. Bueno, es que al final en las entrevistas hacemos preguntas un poco absurdas, ¿no? ¿Mm? Pues me imagino que la que más te han preguntado es por qué Lino Suricato, ¿no? Por Sí, ejemplo. esa me la han preguntado un montón, claro. ¿Y por Pues, qué? pues Lino Suricato viene de, yo me llamo Ángel, Ujú. pero en Extremadura es como muy común lo de los diminutivos, de Angelillo, Angelino. Angelino. Es que mola mucho cómo habláis Claro, los de yo Extremadura. encima de soy finito, pues era como Angelino, hueso fino, tal, era un poco rapeado. Y eso, y empezaron los colegas a llamarme Angelino y Angelillo y al final se quedó lo de Lino, Lino ¿no? como tal. De hecho, a día de hoy me llaman más gente Lino que Ángel. De hecho, el otro día no sé por qué, viniendo de tocar de Valladolid, iba pensando, digo, hostia, es que yo ya me presento directamente como, creo que me presento más como Lino que Claro, yo cuando como tenéis Ángel. nombres artísticos no sé cómo dirigirme, si por tu Claro, nombre bueno, o a por mí tu ya nombre te digo, me da artístico. igual porque va relacionado, pero sí, la mayoría de la gente me llama Lino a día de hoy. Ujú. Y Suricato viene de una canción que yo compuse para el grupo este que hemos hablado al principio, Cuarto Creciente, que se llamaba Sebastián el Suricato, que Ajá. hablaba de una persona que estaba un poco loca. Realmente nunca ha tenido nada que ver, porque también me han dicho mucho lo de Suricato por el de Timón y Pumba del Bueno, Rey también León, porque es tal. un suricato, También, son así delgaditos sí, luego y... tienen, claro, luego nosotros teníamos, sí, como, así como un suricato y tal. Y con el grupo este, pues teníamos la coña de, entre nosotros nos llamábamos suricato, suricato, tráeme la guitarra, suricato, tal. Estábamos un poco tontos, todos les poníamos nombre, la verdad. Y cuando acabó la etapa esta del grupo, como que me pareció bonito unir el presente que era Lino con el pasado que era suricato. Y ese es el juego de palabras, realmente. Ya te digo, tampoco tiene que ver con el animal, dentro de que me encantan los animales, pero Lino Suricato, así salió la cosa, Mola, tío. está guay. Y si mañana te dijeran que solo puedes tocar una canción tuya ¿Mm? por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Tío, esa es difícil, ¿eh? Em, a ver, pues es complicada, esa ahí me has pillado, ¿eh? Pero bueno, te voy a decir Roto, por ejemplo, Ujú, que es una canción de mi segundo disco, Todo Mar de Todo Me Hiela, que le tengo especial cariño, tío, porque fue una canción que colaboró mi gran amigo el Canijo de Jerez, ujú, que fue una historia súper guapa, porque yo a él le conocí con 20 años en un viaje que yo hice a Nueva York, y él tenía como 8 o 9 años más que yo, ujú. y ahí fue la primera vez que nos encontramos, que ya ves tú, que hacíamos él y yo allí, pues todo el mismo viaje, o sea, en distintos hoteles, pero cada uno de ellos iban a tocar, de hecho, con los delincuentes. Que Hostia. todavía están Los los delincuentes. delincuentes es como el grupo de mi adolescencia, Sí, tío. tío. Sí, sí. Pues allí iban. Y curiosamente, tío, en Nueva York, que es, no sé, una locura de ciudad, Los delincuentes en Nueva York, eso sí que... era un festival, por lo visto. De hecho, es que es a lo que voy, que de 8 días que estuve, tío, coincidimos 6. Hostia. O sea, una vez en la calle, otra en el Samas, que es Ujú. una tienda de música, de guitarras, que de hecho, pues yo me estaba pillando allí una, él entró a comprarse otra.
en el MoMA, en el Hard Rock, fue como todo muy loco. Digo, joder, esto parece que estaba escrito. O que era turbio, ¿no? Tú les ibas siguiendo. No. Ya te digo yo que no. Iba con mi familia, pero coincidencia qué de la bueno. vida, tío. Y me acuerdo que, bueno, pues ahí fue la primera vez que entablamos conversación y luego a los años coincidimos tocando en festivales. Y ahí ya te digo, pasaron 8 años que yo ya tenía la edad que él tenía cuando yo le conocí y se la tiré y oye, tío, tengo este tema, tal. Y a la primera dijo que sí y se vino aquí a Madrid a grabarlo Joder, qué grande. y joder, fue, no sé, súper guay todo. Al final, tío, me ayuda mucho. Luego él me ha llamado alguna vez para colaborar en conciertos cada aquí en Madrid y tal. Y es una canción que siempre que la escucho, eso, diría roto. Además, sí, me voy Tiene a que ir ser ya. un tío maravilloso. Sí, la verdad es que es muy buena peña, tío. Te descojonas y súper artista, tío. Entonces, Qué si me guay. tuviera que ir, te diría roto, que ya estoy roto. Fenomenal. Pues Lino, tocamos la... Venga, bueno, vamos a siempre ello. digo tocamos y yo aquí no toco nada. Tengo todo lo que tú querías, una vida tranquila, pero eso se me fue. Intento mejorarme a mí mismo, siempre pasa lo mismo y se me olvida al amanecer. Tengo todo lo que tú decías, en Duque de Sexto nos dejamos caer. Pasaban las noches y los días como esa melodía que eriza la piel. Ahora todo va bien, sopla el viento en la cara para así volver, donde todo empezó como si nada. Ojalá meterme en tu maleta, quiero irme contigo a París. Aquí suenan las sirenas por princesa, que se pierden por el cielo tan anís. Voy dejando todas las manías en un punto y aparte, todo es empezar. Y veo tu silueta entre las nubes, noto que se me acerca y se me olvida lo demás. Tengo casi todos los defectos que me hacen perfecto para fracasar. Veo tu silueta entre las nubes, noto que se me acerca y se me olvida lo demás. Ahora todo va bien, me sopla el viento en la cara para así volver, donde todo empezó como si nada. Ojalá meterme en tu maleta, quiero irme contigo a París. Aquí suenan las sirenas por princesa, que se pierden por el cielo tan añil. Ojalá meterme en tu maleta, quiero irme contigo a París. Aquí suenan las sirenas por princesa, que se pierden por el cielo tan añil. Ojalá meterme en tu maleta, quiero irme contigo a París. Aquí suenan las sirenas por princesa, que se pierden por el cielo tan añil. Ojalá meterme en tu maleta, quiero irme contigo a París. Aquí suenan las sirenas por princesa, que se pierden por el cielo tan añil. ¡Ole, tío! ¡Qué Muchas guay! gracias.
Qué guay. Joder, qué canción más bonita, tío. Ahí está, esa salió... Esta, por ejemplo, salió bastante del tirón. La compuse en 2 días. Llegó el primer día la inspiración, me dio un ataque de amor. La historia es porque mi chica se fue a París a currar unos 15 días y me salió según se fue y al día siguiente la rematé y por eso te decía que esta vez ha sido todo como bastante... Qué maravilla, tío. Mm. Qué canción más bonita. Muchas gracias, tío. Pues Lino, tío, ha sido un placer tenerte en Descargados. El placer es mío. Espero verte en directo bien prontito. No me perderé esa Ya te presentación. avisaré cuando haya por aquí cositas cerca. Tú avísame. Y si mañana te subes a ver al Albert y al Lerman, Seguramente voy a sí. estar por ahí. Ah, mira, y ahora que se me ha ido, tío, me he visto ahora te traigo aquí unos regalitos. Tómalo. El segundo y tercer disco, ¿no? Y del primero ya no hay físico, tío, parece mentira que los ha agotado. CDs. Y del último, de momento no hemos hecho físico porque ahora mismo Se ven ahí. ahí está. Pues muchísimas Nada, gracias, gracias a ti por invitarme y ha sido un placer, tío. Estamos muy a gustito aquí. Igualmente, tío. Chao.